Hola, amado hermano, hermana. Les bendigo con el amor del Padre, toda bendición del Señor Jesús y la comunión del Santo Espíritu de nuestro Dios y Padre. Espero que tengan un buen día. Vamos a estar viendo la segunda parte de la enseñanza que se titula La falta de conocimiento es mi peor enemigo. Estuvimos viendo la semana pasada este tema a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de esposo, esposa, hijo, papá, mamá. Estuvimos viendo cómo el enemigo está atacando las iglesias, a las familias, a través de las redes sociales con tanto engaño. A raíz de esta nueva forma de vivir, las redes sociales se han convertido en un medio poderoso para transmitir y recibir información, siendo en muchas ocasiones la única forma que tenemos para ministrar y ser ministrados. Pero al igual que los hijos del Padre Celestial ocupan las redes sociales para enviar mensajes de salvación, las tinieblas están ocupando las redes sociales para enviar engaño y confusión. Hoy quiero enfocarme en el tema de las sanas doctrinas solamente, porque hay muchos temas que yo pudiera tocar en este tema. Se ramifica para mucha información que se puede estudiar, que se puede analizar, que se puede escudriñar. Pero yo quiero solamente tocar por el tiempo la sana doctrina. ¿Ha escuchado usted esta palabra, sana doctrina o la doctrina? Primero quiero que veamos qué es doctrina, qué significa la palabra doctrina. Según la RAE, es el conjunto de ideas, opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentada por una persona o grupo. Pero nosotros no queremos solamente saber qué es lo que dice el hombre con respecto a la doctrina. Nosotros queremos también ver el significado del punto bíblico, del punto de que el Padre nos envía a nosotros, qué es la doctrina. Y para eso yo quiero que vayas al libro de Juan, capítulo 7, verso 16 al 18. Y leas, y dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de aquel que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Se imaginan? Esta palabra la dijo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Estaban sus discípulos, estaban los fariseos, que siempre querían buscar algo para acusar al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, para hacer lo que da el mal, pero nunca encontraban, porque tenía tanta sabiduría a través del Espíritu Santo, tenía tanto conocimiento, que siempre tenía una respuesta sabia para las preguntas necias de los fariseos. Y eso es importante. El Señor Jesús tenía todo el conocimiento porque el Espíritu Santo, cuando fue bautizado, estaba con Él y estaba en Él. Que es lo mismo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Y ese es nuestro principal pastor en este mundo. Ese es nuestro principal guía en este mundo. ¿Y por qué es tan importante, hermano, hermana, tener nosotros el conocimiento y tener nosotros la revelación del Espíritu Santo? Porque este es nuestro fundamento. Si nosotros no tenemos clara nuestra doctrina, podemos ser engañados fácilmente por cualquier persona
que tergiverse las escrituras y las usa para sacar provecho y buscar su propia gloria, como lo dijo el Señor Jesús cuando estuvo con sus discípulos en la tierra, en este texto bíblico, en el libro de Juan capítulo 7, del 16 al 18. Y muy importante, hoy en día se han levantado muchos hombres, mujeres que se dicen ser siervos de Dios, que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser pastores, profetas, muchas cosas. Pero hay muchos hombres que se han autoproclamado esos títulos. Y no es así. Veamos las escrituras. Efesios capítulo 4, del verso capítulo 4, 7... Versos 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, para que usted lo busque y también lo lea en su casa. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí en el verso 11? Está hablando del Señor Jesús. Dice, y Él mismo constituyó. Por eso hay que tener cuidado. Cuando un hombre se autoproclama, cuando un hombre se quiere adjudicar él mismo un título del cual el Señor Jesús no le ha dado, o del cual el Espíritu Santo no ha manifestado en su vida, o del cual el Padre no ha designado que tenga ese ministerio. Porque entonces será una carga o será un ministerio de confusión. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí vuelve la palabra, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo el Señor. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y ojo aquí, porque aquí es donde nos advierte la Escritura lo que hoy en día está ocurriendo por falta de conocimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, escuche, de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, empleando con astucia las artimañas de error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo era claro. El apóstol Pablo le hablaba a la misma iglesia de Éfesos, en el pueblo de Éfesos, y lo vemos aquí en el libro de Efesios. También le habló, y lo vimos en la semana pasada, a los matrimonios, a las mujeres, a los hombres, a los hijos y también a los papás. Les habló y ahora le está hablando al mismo pueblo de Éfesos que tengan cuidado en la doctrina que se les ha enseñado, que tengan cuidado y a quienes siguen, que tengan cuidado a quienes escuchan, que tengan cuidado. Entonces, esto también para nosotros es una enseñanza, que tengamos cuidado qué escuchamos, tengamos cuidado qué vemos, tengamos cuidado qué creemos. Hermano, hay que tener mucho cuidado, porque solo falta una persona con una doctrina errónea para llevarte a ser destruido, como decía Oseas, como lo vimos también la semana pasada en el capítulo 4, verso 6, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento. Así decía la palabra del Padre. Entonces, ahora, ¿qué entendemos nosotros como doctrina? Uno,
creer que tenemos un solo Dios Padre y un solo mediador o Salvador, que es el Señor Jesucristo. Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso lo decía el apóstol Pablo en la carta que le escribía a Timoteo. Hay un solo Dios, hay un solo Padre para nosotros hoy en día, y hay un solo mediador, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre los hombres y el Padre. No hay más mediador, no hay ningún otro nombre que uno pueda ocupar para comunicarse con el Padre, para poder conversar con el Padre. Y no hay ningún otro camino para llegar al Padre. 2, creer que tenemos un solo Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermano, hermana, tenemos un solo Dios y Padre, tenemos un solo Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, y tenemos un solo Espíritu en el cual todos hemos sido sellados, bautizados. Es el Espíritu Santo de nuestro Padre. Y es importante eso, hermano, que a pesar que nosotros tenemos un Dios, tenemos un Señor y tenemos un Espíritu, los tres son uno solo. Entonces, nosotros como doctrina tenemos que creer en Dios Padre, tenemos que creer en el Señor Jesús, tenemos que creer en el Espíritu Santo. Tenemos que creer que ellos tres son un solo Dios. Son la misma persona, la misma esencia. A pesar que el Padre está en el trono sentado y a la diestra está el Señor Jesús en este momento, y el Espíritu Santo está en la tierra ministrando a su iglesia, cuidando a su iglesia, enseñando, instruyendo, redarguyendo, corrigiendo a su iglesia. Eso es doctrina y sana doctrina, hermano. Creer en el arrebatamiento y la venida del Señor Jesucristo. Eso es doctrina, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense, hermano, esta poderosa palabra. Y esto es para tenerlo claro, porque muchas personas le preocupa la muerte. Aquí dice que los que murieron en el Señor Jesucristo primero, esos van a resucitar primero. Y los que están vivos los verán. Ahora, no sé si en este tiempo nos toca a nosotros ver ese evento maravilloso que va a ocurrir. No lo sé. Solo el Padre lo sabe. Pero si no lo vemos, tenemos la confianza que si morimos, vamos a resucitar primero. Cuando escuchemos el llamado del Señor Jesús, su voz como trompeta de Dios, como trompeta de arcángel, vamos a resucitar primero, vamos a salir, vamos a ser levantados, vamos a ser transfigurados, nuestro cuerpo será transfigurado en un cuerpo celestial. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza como doctrina, tenemos que creer en la resurrección, es doctrina. Tenemos que creer en el Evangelio que dejó el Señor Jesús a través de sus apóstoles, que el Espíritu Santo los inspiró y ellos escribieron toda esta información que hoy en día nos sirve para que nosotros no solamente creamos, sino para que también enseñemos, para que nosotros tengamos ese conocimiento. Hermano, hermana. Y todo esto es parte de la doctrina del Padre Celestial,
que nosotros debemos saber bien. Y nosotros tenemos que tener bien claro lo que creemos y cómo creemos, para que no seamos engañados por ninguna secta satánica o falso apóstol o falso profeta, como lo dice 2 Corintios capítulo 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dígame si usted no ha visto esto hoy en día en las redes sociales. Hombres que se autoproclaman apóstoles, hombres que predican prosperidad, hombres que predican cualquier cosa, que venden aún los milagros. No son apóstoles escogidos por el Señor Jesús, no son pastores escogidos por el Señor Jesús, no son evangelistas ni ministros escogidos por el Señor Jesús. Son personas que buscan su propia gloria, como lo vimos anteriormente en el libro de Efesios, que el apóstol Pablo le decía al pueblo de Éfeso que se cuidara. Lo mismo te dice hoy: cuídate de esa gente que no son siervos del Señor Jesús. Y dice el verso 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministerios se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hermano, para terminar, termino con lo siguiente. Mateo 7, 21, 22 y 23 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos afuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Con esto quiero concluir, hermano, y quiero dejar esta enseñanza para que medite, para que usted la analice, para que usted la escudriñe. Vea cada uno de los textos bíblicos que le cité. Léalo, pídale al Espíritu Santo la revelación. Mire que aquí la palabra es clara. Se levantarán apóstoles, personas, hombres, amadores de sí mismos, que buscan su propia gloria, que aman solamente el dinero, que buscan solamente hacer milagros y ser vistos. Usted adquiera todo el conocimiento que usted pueda. Será bendecido, el Espíritu Santo le revelará, así como dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Si usted quiere conocer la verdad, clame al Padre. Escudriñe la Escritura. Lea. No deje que los videos, no deje que otra persona le enseñe de forma errónea, sino que siempre tenga clara la sana doctrina. Les bendigo y espero que tengan un lindo día. Chao.